Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a hablar algo probablemente muy sencillo, pero es muy importante, imperante que la iglesia y en la iglesia pongamos en práctica de lo que hoy queremos hablar. Yo les invito a que antes de poder estudiar lo que vamos a ver hoy, oremos, que le pidamos al Señor su dirección, que Él verdad nos exhorte, nos ayude y nos permita no solo escuchar su palabra, entender su palabra a nivel intelectual, sino también nos capacite para vivir su palabra. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Que Él nos capacite para vivir su palabra. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias, muchas gracias por este momento en el cual estamos delante de tu presencia, rogándote, Señor, que nos ayudes para escuchar tu palabra, lo que tienes para nosotros, y asimismo poder, Señor, crecer, madurar, entender y salir de acá desafiados, para que en realidad, Señor, seas tú obrando en nuestros corazones, fortaleciéndonos y capacitándonos, Señor, para vivir tu palabra. Te agradecemos con todo nuestro corazón por tu amor, tu bondad y tu misericordia, y ayúdanos, Señor, para vivir tu palabra, que es lo que realmente tú demandas de nosotros. Te agradecemos y oramos a ti a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el viernes estuvimos hablando de cómo debemos de caminar en medio de una generación perversa, ¿no? Y es una realidad que estamos inmersos en medio de una sociedad, y estudiábamos cómo el apóstol Pablo nos advierte respecto del carácter de las personas de los últimos tiempos, pero del mismo modo también cómo Dios nos llama a vivir una vida en santidad, siendo diferentes, ¿verdad? Considerando conscientemente que estamos viviendo delante de la presencia de Dios todos los días, en cada momento. Es lo que hablábamos un poquito cómo se regía la iglesia en el siglo XIV, como ellos consideraban que vivían delante de la presencia de Dios, y tenían esta frase a lo mejor muy sencilla, pero era muy impactante en su tiempo. Coram Deo, decían ellos. Estás delante de Dios, viviendo delante de Dios, y lo que ellos realmente estaban diciendo: Dios está aquí está contigo, aquí. Te está mirando. No es que Dios esté así, ¿no? A veces tenemos esta imagen del Dios que está en los cielos, como mirándonos a través de las nubes, ¿no? A ver qué hacemos. No, Dios está aquí. Donde estás, Él está aquí, frente a ti, delante de ti. Y eso es lo que los hermanos querían plasmar de algún modo, un recordatorio de que Dios está cerca, mirando, observando, cuidando y llenándonos de Él. Acuérdense que Dios ya no solo está con nosotros y por nosotros, sino que desde que Cristo dijo vendría el Consolador, el Espíritu Santo ahora estaría, ¿dónde? Dentro de nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿no? Nuestro Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. ¿Se imagina nuestro Dios? Ese es nuestro Dios. Él es quien está con nosotros. Vamos a Mateo 26, 41. Y nuestro segundo tema de esta pequeña serie, vamos a hablar de velad y orad. Velad y orad. Y Mateo 26, 41 dice así. Los espero, para que lo leamos todos juntos. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Nuestra carne es débil, sí o no? Sí, ¿verdad? No, pastor, yo soy súper cristiano, ¿no? Ando con mi playera abajo es súper cristiano, una S y una C, súper cristiano. Entonces cuando las cosas van mal, me acuerdo, me veo mi polera súper cristiano y cambio mi manera de pensar. No, ¿verdad? Somos débiles. Esa es nuestra realidad. Por eso es hermoso ver el contexto en Mateo 26, 41, porque Jesús está hablando aquí la noche ya anterior a su crucifixión y lleva a sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní durante la noche cuando iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Él estaba en un jardín orando y quería que sus discípulos se unieran a él en esta oración. Vamos a hablar un poquito del contexto para que entendamos de qué trata esto, para luego entender el por qué dice velad y orad, para aplicarlo a nuestra vida. Mateo 26, versículo 36 nos lleva al contexto de estos versículos. Dice Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y a qué iba Jesús? Y oro. Voy a orar.
Dice, y tomando a Pedro, fíjense, esto es interesante, estaba con los 12 y dice, espérenme aquí y voy a ir a orar. Esperen. Si el pastor, hagan de cuenta que el pastor Fleming nos invita, nos vamos aquí a Central Park, ¿no? Sí, vénganse, hermanos, vamos a compartir, ¿no? Y en un momento el pastor nos dice, espérenme aquí, voy a ir a orar. ¿Qué haríamos nosotros? Pues, qué bien, ¿no? Es el pastor, tiene que orar, ¿no? O sea, es su responsabilidad, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice en gran manera. En griego esto expone un dolor inimaginable, algo que no podría entender ni Pedro, ni Juan, ni su hermano. Era una sensación muy fuerte, agobiante. Entonces dice, Jesús les dijo, fíjense, no a todos, sino a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Mi alma está, como dice el texto, muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿y qué les dice? Y velad conmigo. Qué interesante esta palabra, velad. Velen conmigo. O sea, ahí es donde está esta diferenciación, ¿no? Están los 12 con Jesús. Jesús les dice, vengan conmigo, compartamos, pero luego dice, voy a ir a orar, espérenme aquí. Pero no voy a ir solo, voy a ir con 3. Y lleva a estos 3, y a estos 3 les habla de su corazón, algo muy personal que estaba viviendo Jesús en su interior. Y les dice, ustedes son mis amigos, ¿no? Los que están conmigo en todas. Por eso necesito que ustedes velen conmigo, que ustedes compartan mi dolor. Se hagan parte de lo que yo estoy sintiendo. Dice el 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Esto está hablando de adoración. Postrarse sobre el rostro significaba abrir las piernas y extender la frente, ponerla en el piso, en el suelo, literal. Rendición, adoración genuina. Nosotros aquí tenemos nuestras maneras de adorar, ¿no? Nuestras posiciones así como de jarrito de Tonalá, ¿verdad? Ponemos nuestro jarrito y pues, esta es la adoración que a Dios le gusta, ¿no? Nuestras posiciones, pero no. La genuina adoración en ese momento hablaba de una rendición, de estar con la frente en el piso, de nosotros demostrar delante de la presencia de Dios que no somos nada. Porque esa es nuestra realidad. Como leíamos en Salmo 103 al principio, ¿qué somos nosotros en realidad? ¿Qué somos nosotros? Polvo. Cuando muramos, nuestro cuerpo va a volver al polvo. Eso somos. Ese es el envase que tenemos, ¿no? El que cuidamos, el que sustentamos, que la Biblia nos manda a cuidar y a sustentar, pero en realidad es ese polvo. Somos polvo. Por eso dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos, ¿qué les dijo que estuvieran haciendo? Velando. ¿Y cómo los halló? Híjole. Qué raro eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Los invita a ser parte de su dolor. ¿Y cómo estaban ellos? Durmiendo. Y dijo a Pedro, o sea, evidentemente después de haberlo despertado, ¿no? Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Cuánto oró Jesús? O sea, no fue el Señor que oró 2 minutos, no, Señor, por ti, por mí, por todos mis compañeros, y gracias, y se fue. Como a veces oramos antes de dormir, o como a veces tenemos nuestros tiempos de oración. ¿Qué hizo el Señor? Oró 1 hora. Dice que estuvo un tiempo ahí. ¿Verdad? ¿No pudiste velar conmigo 1 hora? ¿No pudieron hacerlo? Dice el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dice el 43, vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, pues ya duerman, ¿no? Ya,
Pues ya se durmieron todo el rato, pues ya. Duerman ya, descansen. He aquí, dice, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice el 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Lo interesante del contexto de estos versículos es que esa hora de agonía para los hombres y para los discípulos en sí fue un tiempo al cual no le tomaron importancia. Sí se ve que ellos vieron a Jesús afligido y cómo reaccionaron. Así es muchas veces cuando el creyente busca la fortaleza en otros y no en Dios. ¿Quién en verdad puede ponerse en tu lugar respecto a tus propios problemas, a tus propias necesidades? ¿Hay alguien en esta tierra que pueda ponerse en tu lugar y sentir lo que tú sientes? Y que pueda apoyarte como tú necesitas que te apoyen. Es muy difícil, ¿verdad? Pero Dios sí es capaz de hacerlo. Las personas no. Y no significa que no confiemos en las personas o que no dependamos de las personas. No, Dios nos llamó como iglesia a amarnos, a respetarnos, a valorarnos, a ayudarnos, a complementarnos. Pero fíjate lo que le ocurre a Jesús. Él confía en 3 de sus discípulos, va con ellos y ellos, en vez de velar con Él, duermen. Ese es el panorama en la tierra. ¿Qué hacía Jesús? Solo, oró, volvió solo y los discípulos durmiendo. Pero Lucas narra el panorama en el cielo. Esto es interesante. Mateo narra el panorama en la tierra, los discípulos durmiendo, pero Lucas narra el panorama en el cielo. Mire, vamos a Lucas 22:39. Lucas 22:39. Dice, y saliendo se fue como solía, o sea, como lo hacía permanentemente, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, unos metros adelante. Y puesto de rodillas, ¿qué dice el texto? Oró. O sea, lo mismo que está narrando Mateo. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Si no, dice, y fíjense el panorama en el cielo. ¿Qué dice el 43? ¿Y se le apareció quién? Del cielo, ¿para qué? ¡Wow! ¡Wow! Yo empecé a buscar en algún momento el versículo donde podía yo ver la humildad de Dios. Qué curioso es eso, ¿no? Un Dios humilde, ¿no? Es una contraposición probablemente para muchos. Ver la humildad de un Dios todopoderoso, un Dios grande, majestuoso, verlo humilde es impresionante. Pero esta narración nos ayuda a entender cómo es que nuestro Señor Jesús llegó a la cruz lleno de gozo, lleno de amor, con una voluntad firme de cumplir la voluntad de Dios. Estaba determinado. Pero además nos muestra un Dios humilde. Un Dios humilde. ¿Podemos comprender esto? ¿Un Dios humilde? Esto es extraño, ¿no? Porque en las religiones del mundo ningún Dios es humilde. Los dioses se imponen sobre sus seguidores, ¿no? Si nosotros vemos incluso las distintas corrientes idolátricas que rodeaban a Israel, todos los que tenían ídolos y dioses, sus dioses eran terribles, perversos. Eran dioses sedientos de venganza, sedientos de poder. Pero vemos a Cristo, un Dios humilde, camino al Calvario, y esto es grandioso. Nuestro Dios, cuando se encarnó, vino a esta tierra y se humilló. Se humilló. Y la humildad de Jesús es tan increíble que cuando leemos Lucas 22:43, está orando en el Getsemaní. Está rogando al Padre de manera profunda. Le dice, estoy dispuesto, Padre, a hacer tu voluntad a pesar del costo. Pero la palabra dice que descendió un ángel del cielo para fortalecerle. Esta palabra fortalecer en griego significa vigorizar, significa darle poder. Pero a lo mejor no me está entendiendo, pero piensa en esto. ¿Se imaginan el ángel encomendado en el cielo? Que viene el Padre y lo llama, le dice, ven, vas a ir a la tierra. ¿Y a qué? ¿A qué voy a ir? Vas a ir a fortalecer a Jesús. ¿Se imagina lo que sintió? ¿Una criatura fortalecer al Creador? ¿Será eso posible? Que Dios
sea tan humilde y se humilló a tal grado de que una criatura vino a fortalecerle? ¿Un ángel? Y yo me imagino lo que a lo mejor él sintió, o sea, descender y ver a tu Señor, a tu Creador. Imagínate el ángel, ¿no? A tu Creador rogando al Padre, y tú tienes que venir a fortalecerlo, a vigorizarlo, encomendado por el Señor. Yo me imagino al ángel, ¿no?, que vino, se puso al lado de Jesús y le dijo: mi Señor. ¿Se imaginan? Mi Señor, tú eres Dios, perfecto, santo, el Cordero de Dios. Toda la creación te adora, todo el cielo te adora, Señor, tú eres Dios. Me han enviado a mí, Señor, a mí, a fortalecerte. Eres nuestro Dios eterno, en tu amor inigualable has venido a salvar a la humanidad. Yo he venido, Señor, a fortalecerte y a decirte que te glorificamos, te damos gracias porque no solo has comenzado una obra, sino que la terminarás. ¡Wow! ¿Se imaginan eso? Jesús, ¿y cómo estaba Jesús? ¿Creen que se levantó y empezó a recibir así adoración del ángel? ¿Qué hizo el Señor? Ahí estaba humillado. ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? Dios siendo fortalecido por las criaturas. ¡Qué increíble!, ¿no? O sea, este texto nos cambia la mirada respecto de la humildad del carácter de Jesús. El Creador siendo fortalecido por una criatura muy hermosa y todo lo que podamos decir de un ángel, pero sin duda una criatura. Y aquí viene nuestro Señor Jesús humilde, determinado, lleno de pasión para llegar a la cruz. El Creador siendo fortalecido por una criatura, una profunda humildad, una devoción profunda a la voluntad del Padre. Jesús sabía que Él sería la ofrenda por el pecado de la humanidad. El cielo le adora. Jesús, ¿cómo estaba? Contriñido, apesadumbrado, lleno de dolor. ¿Y el cielo en qué estaba? Adorando a Jesús. Aquí estamos, Señor. Estás solo. Vamos, Señor. Estamos contigo, Señor. Vamos, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú, Señor, vas a cumplir tu palabra. ¿Y cómo estaba la tierra? Durmiendo, ¿no? Qué contraposición tan grande. El cielo adorando y la tierra durmiendo. Qué fuerte, ¿no? El cielo adorando al Redentor, al perfecto Salvador, y la tierra cansada, ¿no? Los hombres cansados de su trabajo. Por eso en estos textos Jesús da estas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. Ambos verbos, velad y orad, son verbos presentes activos, imperativos. Esto quiere decir lo siguiente, que son acciones que se ejecutan permanentemente. Eso es un verbo presente, una acción permanente, todos los días, todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, al otro día al despertar, a mediodía, en la noche, y así toda la vida. Eso habla de un verbo presente, pero además habla de una acción activa, una responsabilidad que yo debo de ejecutar. Y además es un imperativo, es una orden. No es una sugerencia. El Señor no está diciendo si quieres vela, si quieres ora. No, el Señor dice debes de velar, debes de orar todos los días de manera activa. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. O sea, para que no cedan ante la tentación. Eso quiere decir para no entrar en tentación. Esto quiere decir para que esa puerta quede cerrada y yo no entre en esa tentación, no ceda ante la tentación. Por eso dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, y esa es una realidad. La traducción lenguaje actual de este texto dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. O sea, el velar y el orar significan yo ser dependientes de Dios, porque reconozco que yo en mis fuerzas no puedo. No puedo. No podemos. Y si somos honestos, no podemos. En nuestras fuerzas no podemos. La palabra velad en griego es gregoreite y habla de mantenerse despierto. Pero es curioso porque mantenerse despierto puede sonar como una lógica, ¿no? Pero en realidad esta palabra en griego significa mantenerse despierto mientras otros duermen. Eso es velar. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos dormir si la policía estuviera durmiendo en la noche. Pues no.
O tú vives en un condominio, ¿verdad? Y hay un guardia, y si el guardia se duerme, ¿podrías dormir? Pues no, ¿verdad? Tú puedes dormir muchas veces porque sabes que alguien te cuida. Nosotros verdaderamente los creyentes sabemos que Dios nos cuida, ¿no? Pero a veces suena un poco romántico. Porque si tu velador duerme, aunque Dios te cuide, algunos cristianos se preocupan igual, ¿no? Eso está hablando el verbo. Mantenerse despierto mientras otros duermen. O sea, mientras los demás tienen sueño, mientras los demás están descansando, tú estás despierto. Mantenerse despierto. O sea, en verdad esforzarse por mantenerse despierto. Como un centinela en la noche. Mientras todos duermen, tú estás velando. Tú estás cuidando. Los otros pueden descansar, pero a ti no te importa si los otros descansan, tú estás velando. Mientras otros ignoran el peligro, tú estás velando. De eso se trata la palabra velar. Por eso un centinela debe estar en guardia ante cualquier cosa. Si algo no funciona, debe estar atento, alerta. Si avanza el enemigo, debe de estar alerta, aunque no lo vea. En la noche se dificulta el mirar. Cualquier cosa que sea una amenaza, él debe de estar alerta. Por eso incluso por la noche la vigilancia es aún más pronunciada, más preparada, porque no tenemos una visión amplia. Por eso nuestro Señor nos mandó a velar. ¿Y por qué Él dice velad? Velad como una urgencia, como una acción permanente. Porque ninguno de los que estamos aquí estamos ajenos a una realidad, que es que somos tentados permanentemente y somos débiles. Un vigilante nocturno debe estar aún más atento que un guardia diurno, ¿no? El que trabaja en el día está atento, pero el que trabaja en la noche debe estar aún más atento. Porque durante el día el peligro se puede detectar a menudo, incluso desde la distancia. Pero por la noche todo es distinto. Perdón. Un guardia nocturno debe de usar aún más sus sentidos. No solo la vista para detectar el peligro, sino también tener elementos que le permitan ver. En medio de la oscuridad, si la defensa no funciona, él tiene que envalentonarse, así se dice en Chile, ¿no? Tomar valor. ¿Te pasa en la noche si hay un ruido en tu casa? ¿Quién tiene que levantarse a ver qué pasa? ¿Quién tiene que ver? El esposo, ¿no? Bueno, eso espero, ¿eh? Eso esperamos, ¿no? Que sean los esposos que estén dispuestos a levantarse en la noche con ruidos. ¿Y qué tienes que hacer si está todo oscuro? ¿Qué haces? Escuchas que algo se mueve. ¿Te envalentonas o no? Ahí sacas el bat de béisbol que tienes debajo de la cama, ¿no? Ahora sí le voy a dar uso a este. Ahí vas, ¿no? ¿No ves nada? ¿Escuchas ruidos? ¿Tomas valor? Siempre hemos tenido una experiencia nosotros con los roedores, los ratones. Nosotros vivimos en el campo. Mi esposa le tiene terror a los ratones, terror. Y yo no tanto, un poco menos. Para ser honestos, ¿no? Me da más cosa que miedo. Pero el rol de hombre te lleva a hacer incluso lo que no quieres hacer. Y yo me acuerdo que una vez apareció por ahí una ratita, por fuera de casa. Y mi esposa que la ve, porque si mi esposa no la ve, no hay nada. ¿Ya? Pero mi esposa la vio. Me dijo, John, te llaman, ¿no? Mickey Mouse te llama. Y yo, hijo, le dije, ¿qué voy a hacer? Pero como que tu cuerpo te lleva, ¿no? Tú no quieres, pero tus pies te llevan. Así va yo. Yo no quería, pero mis pies me llevan. Mi responsabilidad, mi llamamiento, mi rol como esposo me lleva a cumplir lo que debo de hacer. Y bueno, hicimos el trabajo sucio, junto con los perritos que el pastor les mostró. Pero a lo que yo quiero llegar es eso. O sea, el que está velando tiene que tomar un valor diferente. De eso está hablando Jesús. No solo está hablando de ser cristianos, asistir a la iglesia o tener ciertas disciplinas cristianas. Lo que Cristo está hablando es una vida permanente, velando, entendiendo que somos vulnerables ante el mundo, ante nuestra propia carnalidad y ante Satanás, sin lugar a dudas.
Porque incluso puede que no hayan indicios de ataques, puede que no haya indicio de tentación, pero el que está velando no necesita que haya un indicio para estar velando. Y de eso trata el texto. Es anticiparme a los hechos. Eso se trata velar. Y eso hace un velador, se anticipa a los hechos. No es que vele porque hay peligro, sino que se anticipa al peligro para que no exista el peligro. Y de eso trata el asunto de lo que Jesús quiere hablar. Y Jesús nos advierte que fácilmente nos distraemos. Y a veces somos sorprendidos si no nos disciplinamos continuamente. Por eso Él en el huerto del Getsemaní estaba hablando a sus discípulos, dándoles un ejemplo de dependencia de Dios. Siendo Dios, Él dependía de Dios. Y asimismo, la somnolencia se ocupó, ¿verdad?, de los discípulos de Jesús. La necesidad física de ellos superó los deseos de obedecer al Señor. Y eso a veces nos pasa. Tú vas y te vas a dormir en la noche, estás apagando las luces y el Espíritu Santo te dice, ora, búscame. Y tú estás apagando la luz de la casa, ¿no? Y lo piensas, ahí está el Señor, ¿no? Ora. Ay, Señor, estoy cansado. Tú sabes, Señor. Nos ponemos románticos, ¿no? Tú conoces mi cansancio, Señor. Ayúdame, Señor, ¿no? Y el Señor que te dice, ora, búscame. Porque eso es muy importante que entiendan, ¿eh? El que en la mañana, cuando te estás levantando para venir a la iglesia y te dice, no vayas al culto, yo te entiendo. Tú eres mi hijo, estás cansado, descansa en mí. Ese no es Dios, ¿eh? Les aviso. El Espíritu Santo nunca va a querer que tú no busques de Dios. Todo lo contrario, el Espíritu Santo te va a mover a buscar de Dios. El que te dice, levántate, ese es Dios. Pero el que te dice, quédate ahí, yo te entiendo, hijo. Ay, entonces, ay, padre, ay, de la cama, ¿no? Ahí, aleluya. Como que están recibiendo una revelación, una cristofanía ahí, ¿no? Sí, nosotros somos flojos como seres humanos por nuestra humana carnalidad. Por eso el velar, y Jesús habla del velar como una responsabilidad, de una disciplina diaria, de estar alertas, de estar al pendiente. Por eso Jesús se afligía por la condición de ellos, no solo por cómo estaban respondiendo ante el llamado a orar, sino cómo respondían en realidad, que su físico y lo que ellos querían hacer superaba sus propias intenciones. Por eso incluso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8, le voy a pedir perdón al pastor porque parece que este versículo no se lo mandé, mil disculpas, pero lo vemos en nuestras Biblias. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Interesante, ¿no? Sean sobrios y velen. Dice, ¿por qué? ¿Por qué es bueno estar velando? ¿Por qué bueno es estar centrado? Eso significa ser sobrio, centrado. No místico, no irme a extremos, no, centrado y velando. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué dice el texto? Como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién espantar. Porque así pensamos, ¿no? Que el diablo nos quiere espantar. ¡Bú! ¡Ay, el diablo! No, ¿qué quiere hacer el diablo de nosotros? Matarnos. Él quiere apartarte de Dios. Él quiere que tú reniegues de Dios, que te alejes de Dios, que no busques a Dios. Esa es su finalidad. Que tú veas que el mundo es tu deleite. Que tú creas que las cosas del mundo son tu deleite y que tú puedes satisfacerte con las cosas del mundo y que tus planes, tus propósitos son buenos, son mejores que los de Él. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Que todo lo que tú estás planeando hacer y todo eso es lo que Dios quiere para ti. Que te aparta de Dios, que te lleva a vivir una vida en afán, que te lleva a vivir una vida apartado de la dependencia de Dios. El diablo quiere que tú creas que eso es lo que tiene Dios para ti, el plan de Dios para ti, ¿no? Pero cuando entendemos que el plan de Dios para nosotros es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, suena muy contradictorio al plan que Satanás nos ofrece. Pero ese es en realidad el plan que Dios tiene para nosotros. De vivir para su gloria en un mundo que se está perdiendo, velando y orando en una condición de alerta. Por eso los discípulos de Jesús hoy debemos de aprender a velar y a orar, velar, estar alertas. Mientras otros duermen, mientras otros no oran, mientras otros no buscan, ¿qué debo de hacer yo? Buscar, orar, entregarme, acercarme. Yo de verdad, no es un consejo lo que les voy a dar, pero lo que yo haría. Yo en verdad, en mi juventud, e incluso cuando con mi esposa éramos más jóvenes, en nuestra iglesia, si a veces habían 2 cultos en la iglesia, estábamos dispuestos a quedarnos a los 2.
Por eso no es una idea que les estoy dando, ¿eh? No, pastor, el pastor dijo que no. No, es porque teníamos tanta necesidad de Dios. Porque decíamos, ¿qué sentido tiene estar ahí e irnos? Quedémonos. Estamos ahí, están todos, están los hermanos, el ambiente, adorar al Señor. Quedémonos. Es una necesidad. No es solo cumplir, no es solo marcar, ¿no? Hacer check, ¿no? La tarjeta y ya chequé y ya cumplí. No es mi propia necesidad de cuánto necesito del Señor. Por eso nosotros necesitamos velar y orar, no distraernos con este mundo. Porque nuestras necesidades carnales a veces nos quieren arrastrar para ir contra Dios. Y sobre todo si apartamos nuestros ojos de Jesús. Si entendemos o a lo mejor menospreciamos su pronto regreso, el cuidado que ha tenido con nosotros, que quiere transformarnos, cambiarnos, nuestro corazón se va a desviar. Y vamos a vivir para sentirnos cómodos en el mundo, no dando un fruto de arrepentimiento, sino deleitándonos con las cosas que nos atraen o que atraen a nuestra carne. Pero Él nos advierte que debemos de permanecer, fíjense, no solo estar, permanecer velando y orando. ¿Con qué objetivo? Para que no entremos en tentación. Mateo 26:41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Saben? Una de las cosas más interesantes del velar y orar, en lo que Jesús está enfocando en este texto, es no solo orar por las tentaciones del presente, sino anticiparnos por las tentaciones del futuro. Es como un velador que está en la noche, está trabajando y se da cuenta que no tiene linterna. ¿Cómo se llamará acá? ¿Un foco? ¿Un bombillo? No sé, todos tenemos distintas cosas, ¿no? En nuestros países. Allá se llama linterna en Chile. Yo el otro día compré una linterna por estas páginas de esas chinas, ¿no? Y era una linternota así. $12. Así un foco. Cuando la enciendo, casi se hizo de día. ¿En verdad? La prendo y ¡pum! Yo vivo en el campo, entonces salimos afuera y digo, mira hasta dónde alumbra, y por allá, lejos, $12. No les voy a decir después el dato si lo quieren, me dicen. Terminando el culto. Más taxes, no es cierto. Entonces yo me anticipé a los cortes de luz, y fíjate, ahora nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Mis hijos tuvieron ahora cortes de luz porque hubo una tormenta de viento allá muy grande, y adivinen qué, mi linternita, mi hijo la prendió y era de noche en todo el barrio, y mi casa, a nuestra casa le dicen el arca de Noé, donde nosotros vivimos. En verdad, porque está arriba de un cerrito y parece el arca de Noé, así un techito y una cosita. Y ahí tenían ellos luz, la linternita, anticiparse a los hechos. Eso está hablando Jesús. Velen, anticípense a los hechos. Por eso dice, para que no entréis en tentación. O sea, para que no cedan ante la tentación. Nosotros vemos este ejemplo con el mismo apóstol Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús les dice, velad y orad? ¿Qué estaba haciendo él? Durmiendo. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Fue tentado o no? Claro. A los minutos después, ¿cómo fue tentado? Negó al Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado velando? Anticipándose a los hechos, preparando su vida espiritual. Si hubiera estado él con los hijos de Zebedeo y les hubiera dicho, oye, en vez de dormirnos, lo que vamos a hacer nosotros es anticiparnos a los hechos. Lo que Jesús dice, vamos a orar, Señor, ayúdanos. Si algo nos va a pegar a nosotros de lo que Jesús dice que va a ocurrir, Señor, fortalécenos, que no pequemos. ¿Pero qué hicieron ellos? Se relajaron y durmieron. Luego salió reprobado Pedro, porque fue tentado en lo que él no oró, en lo que él no buscó, en lo que él no anticipó, y terminó cayendo. Por eso generalmente nosotros velamos y oramos por las tentaciones del presente, por lo que nos aqueja en el momento. Es por eso que Cristo les habla a sus discípulos que no solo oren por las tentaciones y luchas del presente, sino por las que vendrán o por las que pueden venir. Por eso dice, el espíritu a la verdad está dispuesto a la lucha, pero no podemos luchar en nuestras fuerzas. Nosotros debemos de tener esta claridad que dependemos de Dios, pero debemos de depender de Dios anticipadamente. Por ejemplo, ¿tú oras a Dios para que Dios te libre del adulterio? Ay, pastor, ¿qué dijo? No, cúbreme por el pescadito, mire. No, yo no pienso en eso. No pienso en eso. Ni me imagino, claro. Pero ¿tú crees que eres fuerte en tus fuerzas? Si viene la tentación y si no te anticipas.
Imagínate un hombre que teme a Dios y dice, Señor, guárdame del adulterio. No es porque está adulterando, es porque él sabe que es débil, pero quiere que Dios le fortalezca para si en algún momento viene la tentación, el estar fuerte. No, pastor, yo ni siquiera lo pienso. Pues dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, ¿cómo es? Débil. O sea, en nuestra carne somos capaces de ceder ante la tentación. Y eso tenemos que reconocer, nuestra condición humana. Somos débiles. Estamos inmersos en una sociedad, incluso cristiana, que camina simplemente a veces considerando que vive de cierta superioridad, ¿no?, contra el pecado. Yo por eso adelante les decía a los supercristianos, ¿no? Porque son supercristianos, piensan que pueden ir a todas partes, que pueden entrar a cualquier sitio, que pueden ser partícipes de cualquier clase de conversación, que nada les va a afectar. Porque aquel que cree que puede participar de la conversación más oscura y puede seguir siendo luz está muy equivocado. La carne es débil. Aquel que cree que puede ser amigo de los filisteos y nunca meterse en líos está equivocado. Aquel que dice que puede estar en todas partes y puede predicar incluso en el mismo infierno, que no se va a quemar ni siquiera la ropa, está equivocado. Porque el cristiano bravucón, el que se cree un Superman del evangelio, espero que tú no seas uno de esos, está destinado al fracaso. Está destinado al fracaso. Eso ni siquiera es lo que encontramos en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro ni siquiera existe una sensación de superioridad respecto del pecado. Al contrario, el Padre Nuestro nos da una reseña, una realidad y nos enseña una mirada realista respecto del pecado. Una visión de lo que el pecado es y de lo que somos nosotros. No nos metas, dice la palabra, ¿en qué? Mas líbranos de qué. O sea, Señor, te pido que no hagas algo. No me metas en tentación, Señor. Y si te pido que hagas algo, líbrame del mal. Fortaléceme, Señor. Guárdame en medio del mal. Y esa es la visión realista. Porque el pecado es algo temible, es algo que debería de causarnos dolor y rechazo. Y a la vez el pecado, sabiendo de que nosotros somos vulnerables ante el pecado, debería de llevarnos a nosotros a confiar aún más en Dios. A entender que Él es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Pero aunque ustedes no lo crean, estamos rodeados de supercristianos que se exponen cada día a un engañoso corazón, al mundo que nos contamina e incluso al mismísimo Satanás. Cristianos que ignoran su débil corazón, su carne, que es atrayente. Es más, lo saben muchas veces y aún así no hacen caso a sus debilidades. Como les decía, a veces saben que no tienen que ir a ciertos lugares, pero van. Saben que tienen que abstenerse de ver ciertas cosas en televisión, pero las ven igualmente. Saben que no tienen que abrir o visitar ciertos sitios de internet, pero lo hacen de igual manera. Saben que tienen amistades que no les convienen, pero las mantienen. Saben que hay tentación y van en tentación tras tentación, y tentación tras tentación. Y se creen tan fuertes a sí mismos que ya no se dan cuenta que están sumergidos, inmersos en muchos actos que no son lo que Dios quiere que hagamos. Por eso 1 Corintios 10:12, un texto muy conocido, sin lugar a dudas, por ustedes y por nosotros. La palabra del Señor dice, yo lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. O el que esté firme, mire que no caiga. Qué triste, ¿no? Es como ver que a veces el cristiano confía más en su propia fuerza que en las fuerzas de Dios. Hay algunos cristianos que piensan que pueden vivir en esa neutralidad de la fe. No, yo no necesito buscar tanto, ni velar tanto, ni orar tanto, porque el Señor me sostiene. Yo estoy al medio. Mire, pastor, yo no estoy ni tan con Dios, ni tan con el diablo. Estoy como al centro, ¿no? Justifican el uso incorrecto de su propia vida. Y creen que hay una zona neutral entre Dios y el enemigo. Y no es cierto. No existe. O estás con Dios o estás contra Dios. Ignoramos la verdad. Es más, estamos inmersos en una sociedad que considera la inmoralidad como algo normal. Una generación hipersexualizada, desde los videojuegos hasta la pornografía. Una sociedad hipersexualizada, una sociedad llena de inmoralidad, pero esta inmoralidad es normal.
Creyentes que han normalizado sus pláticas subidas de tono. Ya no se habla de romanticismo, sino de sexualidad explícita. Gentes que se consideran expertos en temas que saben más del mundo que de Dios. Una vez había un hermano que estábamos allá en la iglesia. Y este hermano sabía de fútbol, de soccer. Impresionante. Tú le decías, a ver hermano, ¿cuál era la alineación de Peñarol el año 1992? Y él te decía todos los jugadores. Bueno, en el arco tal, la defensa, el mediocampo, el delantero y el técnico era tal persona, y ganaron tantos partidos y ganaron la liga y hicieron tal cosa. ¡Wow! Y los hermanos veían en internet, ¡oh! Decían, ¡oh! Y el hermano se sentía una celebridad, ¿no? Y a ver, vamos a hacer otra pregunta. A ver, oye, no sé, y Colo del año 63, ¿no? Y él te decía, al arco jugaba tal, te decía todo. Los que jugaban, los campeonatos, todo. Y se les ocurre preguntarme a mí. Decían, pastor, ¿cómo ves? El hermano, ¿no? Y híjole, yo no me pude quedar callado. A veces a uno le pasa eso, ¿verdad? Ay, híjole, como que dices algo y ya sabes que vas a meter la pata. Y le dije, oye hermano, si tú supieras de la Biblia como sabes de fútbol, serías un hombre de Dios. No fue más a la iglesia, ¿verdad? No, sí, se congregó un tiempo, ¿no? Pero eso es cierto. Si nosotros en verdad investigáramos y buscáramos de Dios como buscamos en tantas cosas, si nosotros veláramos y nos ocupáramos de nuestra vida espiritual y oráramos y buscáramos al Señor como lo hacemos en tantas otras cosas, en verdad nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios sería otra cosa. Nuestra confianza en Dios, nuestros tiempos difíciles, nuestros tiempos de prueba, de adversidad, los viviríamos desde otra perspectiva. Por eso dice 1 Corintios 10:12, lo que estábamos leyendo. Así que el que piensa, esto en griego quiere decir considera. O sea, el que considera con su engañoso corazón, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El que considera con su engañoso corazón, y así lo manifiesta, dice, yo estoy bien. Qué curioso, ¿no? El que considera estar firme, dice, mire, ponga ojo, esté alerta que no caiga. O sea, el confiado no está alerta. ¿Ha visto a alguien confiado a estar alerta? No. El que no confía está alerta. El que sabe que algo puede pasar está alerta, está al pendiente. El confiado descansa. ¿Le ha pasado que usted, si vive en un condominio donde hay un guardia y de repente usted llega tarde en la noche, está durmiendo el guardia y tiene que despertarlo y a bocinazos? Pip, pip, pip. Está durmiendo. En su horario de cuidar, está durmiendo y sale así todo lagañoso, ¿no? Perdido. Y tú dices, pues si es tu hora de trabajo, tienes que velar, no dormir. ¿Qué confianza tienes en un guardia que está durmiendo? ¿Tienes alguna confianza? Pues imagínate. Si lo traemos a la realidad, nos damos cuenta de que qué confianza podemos tener en alguien que no está velando. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. El confiado no está alerta, está confiado en su propia fortaleza, pero no está cuidando nada, se siente seguro. Y aquí es donde Dios nos está poniendo una alerta. Si te sientes confiado en tu engañoso corazón y consideras que todo lo que haces está bien y estás firme en el Evangelio, debes de considerar que estás caminando en un terreno inestable, porque estás confiando en tus fuerzas. Por lo tanto, no estás realmente alerta, porque tu seguridad no está en Cristo, sino está en ti mismo. Por eso el cristiano verdadero reconoce sus limitaciones. El cristiano verdadero reconoce su debilidad. Por eso nuestro Señor dijo en Mateo 26:41, velad y orad. Dependan de mí, dependan de Dios, anticípense a los hechos, estén realmente cuidando su vida espiritual, cuidando su relación con Dios, estén en comunión con Dios, porque el velar es estar alertas, estar al pendientes, informarme, pero el orar es mi comunión con Dios y ahí es donde se complementan ambas. Dios conoce nuestras limitaciones, sin duda. Y el velar en sentido espiritual, juntamente con la oración, es estar conscientes permanentemente de las trampas del mundo. Por eso Jesús dice, mis discípulos deben de velar y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, por extensión, nos advierte de que todo lo que experimentemos en la tierra,
Debemos de entender que nos va a querer quitar de tener una relación con Dios. Y debemos de permanecer en Él, como dice Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, dice el Señor, ¿y vosotros qué? Las ramas, los pámpanos, las ramas, algo que está ahí, abrazado del tronco. Yo así me imagino esas ramas, ¿no? Sobre todo los injertos, porque lo que está hablando Jesús respecto de la iglesia es un injerto, es una rama que está abrazada del tronco. No es una rama que está puesta ahí en el tronco, así como una ramita a veces nos vemos, ¿no? Ahí estamos la ramita. No, lo que está hablando Jesús es una rama que está así, mira, abrazada del tronco. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Desconfíen de todo lo que les rodea, solo confíen en mí, dice el Señor. No se confíen en su engañoso corazón. No se confíen. Es más, la Biblia nos advierte que en todo momento estamos expuestos incluso a morir. Por eso antes de nosotros morir debemos estar velando y orando, porque no tenemos nada seguro. Es más, aunque ustedes sean muy jóvenes, no tienen seguridad de que van a vivir el día de mañana. Ninguno de nosotros. Por eso velamos y oramos, porque además de esperar ansiosamente su regreso, sabemos de que debemos de vivir preparados cuando Él venga por nosotros, sea por su venida o sea porque morimos. ¿Y cómo debemos de velar y orar? Qué interesante eso. ¿Cómo debo de hacerlo, pastor? Bueno, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 15, no lo busquen, pero 16 al 18 dice, estad siempre gozosos. ¿Cuándo tenemos que estar gozosos? Orando, ¿cuánto? Sin cesar. Y dando gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo? No dice por todo. ¿Saben cuál es la diferencia de dar gracias por todo? Cuando yo doy gracias es por lo que tengo o por lo que no. Pueden ser supuestos, pero cuando yo doy gracias a Dios en todo, es lo que estoy viviendo. Es en donde estoy parado hoy. Si yo doy gracias a Dios por mi enfermedad, ¿cuántos dan gracias a Dios por su enfermedad? Ay, Señor, hay que dar gracias por eso. Si no estuvieras enfermo, a lo mejor no estarías aquí. A lo mejor estarías en otro lado. Hubieras llegado de la pachanga bien tarde, ¿no? Pero aquí estás. Por eso la Biblia nos habla de una condición permanente, de velar y orar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice, ya no tan solo por mí, sino por todos los santos, dice la palabra del Señor. O sea, otra vez habla de orar continuamente y velar no solo por mis necesidades, sino por las de todos. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, el velar y el orar son acciones permanentes. Estar alertas, de buscar, de depender de Dios, de mantenernos conscientes, mantenernos despiertos, aunque veamos la somnolencia de otros creyentes, es llevar nuestra vida a mantenernos alertas ante la maldad reinante en la sociedad en la que vivimos, ante el desánimo, ante el pesimismo, ante la necedad. Es más, en mis días también llenos de gozo y en mis días tristes, en mis momentos de paz y en mis momentos de inquietud, en problemas, en adversidades, en necesidades, en escasez, pero también en la tranquilidad absoluta, en la abundancia, en todo tiempo, Dios demanda de su iglesia que por siempre y permanentemente estemos velando y orando en cada momento hasta que Él venga. Estar alertas porque nuestra carne es débil, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Debemos de estar alertas ante todo y orando en todo tiempo, buscando de Dios, teniendo una relación permanente con Él. ¿Qué es lo que Jesús demanda de nosotros? Que estemos atentos al llamado. Si a lo mejor no hemos estado velando, no hemos estado alertas en nuestra vida cristiana y hemos estado planificando una vida que a veces nos ha apartado de Dios, hay que arrepentirse y decir, Señor, me equivoqué. Quiero retomar mi camino en ti, buscarte a ti, honrarte a ti con todo lo que soy. Y nos podemos arrepentir genuinamente delante de Dios. Y caminemos, y esto Dios nos anima a caminar permanentemente velando y orando, reconociendo nuestra humana debilidad y reconociendo el poder de Dios. Porque el que vela, ¿sabe lo que está haciendo? Reconoce que es insuficiente,
que depende de Dios y se fortalece en Dios. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a velar y orar permanentemente, a que tengamos permanentemente en nuestra mente y corazón, ser dependientes de Dios. Ser dependientes de Dios todo el tiempo. Necesitamos de Él, que Él nos fortalezca, nos ayude, nos proteja, nos guíe, nos abra camino, nos muestre qué es lo que Él demanda de nosotros, y asimismo tengamos comunión con Él permanentemente por medio de la oración. Evidentemente esto, mis hermanos, es una disciplina personal, es una disciplina privada. Se expone de manera pública, pero el responsable de esta disciplina eres tú, en tu relación con Dios. Por eso, hermanos, atendamos al llamado de Jesús. Velen y oren para que no entren en tentación. A la verdad, dice la palabra, el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, ¿cómo es? Dependamos del Señor y que Él nos ayude, ¿verdad? Nos fortalezca para estar velando y orando permanentemente. Oremos, demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, por tu palabra, Señor, y porque estas dos palabras tan sencillas son una demanda tuya para nosotros. Así como fue, Señor, para los discípulos, los apóstoles, es para nosotros hoy, de velar y orar para no entrar en tentación. De ser, Señor, hombres y mujeres que vivamos alertas ante la tentación, ante el desánimo, ante la oposición, ante la adversidad, ante la carencia a veces de ese sentimiento humano, Señor, que a veces queremos siempre sentir una necesidad de buscarte a ti, y a veces no está esa necesidad, porque estamos tan conformes con la vida que llevamos, nos sentimos tan felices con los logros que hemos tenido, que te hemos dejado de lado, Señor. Por eso te pedimos perdón, y no queremos, Señor, vivir una vida espiritual basada en lo que sentimos, en meramente nuestras emociones, porque sin duda sentiremos, Señor, tu presencia, y sentiremos cuando tú estás con nosotros, y tendremos muchas sensaciones, sí, Señor, sin duda, pero no queremos basar nuestra vida cristiana, Señor, el Evangelio, en lo que podamos sentir. Queremos estar basados, Señor, y fundamentados en la fe, en el creer, Señor, que tú estás con nosotros, en lo que tú demandas de nosotros, en que te necesitamos, Señor. Te necesitamos profundamente en nuestras vidas. Gracias por llamarnos a estar alertas, a estar al pendiente, a estar, Señor, pensando permanentemente en nuestra necesidad de ti. A estar, Señor, cada día meditando y considerando que te necesitamos, que no podemos solos. A anticiparnos, Señor, a la tentación, al pecado, Señor, y a decirte todos los días de nuestra vida y en cada momento: Señor, yo no puedo sin ti. Vivir, Señor, esta vida, yo no puedo sin ti. Necesito que me fortalezcas, que me ayudes. Porque yo no quiero vivir una vida como vive todo el mundo. Yo no quiero ser del montón. Yo quiero vivir para tu gloria, Señor. Quiero que mi vida te exalte, te glorifique, puedan verte a ti en mí. Pueda yo reflejar, Señor, tu gloria, siendo yo un humano tan común, tan corriente. Lo único que yo quiero, Señor, es que tú seas visto en mí. Transfórmanos, moldéanos, Señor. Y gracias por esta demanda que pones en nuestro corazón de permanentemente, Señor, buscarte, de disponernos a estar alerta, Señor, y asimismo estar de pie, Señor, frente al pecado, Señor, a nuestra propia concupiscencia, a nuestras propias, Señor, debilidades humanas. Y podamos, Señor, atender al llamado. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Muchas gracias. Yo te invito ahí, si puedes ponerte de pie. Antes de que terminemos este tiempo, puedas ponerte de pie y puedas decirle al Señor: ayúdanos, Señor. Si quieres ahí en tu lugar levantar tus manos, el que levantemos las manos es un símbolo de que nuestra necesidad y nuestra ayuda viene del cielo. Levantamos nuestras manos en dirección de quién es el único que puede transformar nuestras vidas, de quién es el único que puede sustentar nuestra vida, quién es el único que puede ayudarnos y fortalecernos. Por eso levantamos nuestras manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor.
Necesitamos que nos fortalezcas, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Y antes de terminar, queremos cantar este canto que nos insta a eso. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré, en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Oh, en tu gracia me esforzaré. En ti, Señor Jesús. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti. Una vez más, iglesia, una vez más, en tu gracia. Oh, en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Última vez, en tu gracia. Canta al Señor, mi hermano. En tu gracia me esforzaré. Sí, Señor. Solo en ti, Jesús, está el poder. En ti está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Solo en ti, 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 solo en ti. Quiero en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Amén. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo el cual tú nos llamas, Señor, a buscarte. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de manera tan sencilla a buscarte, Señor, a ponerte como prioridad en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, como hombres, mujeres, como esposas, esposos, padres de familia, y a lo mejor personas que están a lo mejor solas, Señor, también a tomarnos en serio esta necesidad que tenemos de ti. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo en el cual hemos podido también adorar tu nombre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para poder salir de este lugar, Señor, no solo desafiados, sino convencidos de que queremos, Señor, velar y orar cada día buscándote, dependientes de ti, para que tú hagas tu obra en nuestros corazones. Te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, estamos despedidos. Dios les bendiga. Ha sido un hermoso tiempo. Que estén muy bien. Nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Y a los que quieren quedarse, pues en una hora nos vemos.